¿o no? ¿No estaba así antes? No. Ah, ya. Buenísimo. Gracias. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenos días todavía. Hola, buenos días a los que no nos habíamos visto antes aquí en la sala. Hola, profe. Perfecto. Sí. Ya, comencemos entonces. ¿Dudas hasta el momento? Profesor, es que no alcanzamos a ver todo lo de propiedad, planta y equipo, entonces nos vamos a terminar saltando eso para ver propiedades de inversiones. ¿Qué? De nuevo. Que nosotros todavía estamos viendo propiedades, plantas y equipos. Exactamente, y el control tiene que ver con propiedades de inversión, entonces es como un control más o menos de materia avanzada, en pocas palabras. No, pues si un control de lectura, como explicamos el primer día, los controles de lectura son en anticipo en el fondo de la clase. El control de lectura es antes de que nosotros empecemos a hacer esa materia. Ya, perfecto. Oh, ya yo traduzco, dale. Sí, o sea, a algunos les apareció ese problema. Eh, es imposible como repetirlo para los 534, pero sí corregimos, o sea, porque entre todas las secciones hay 534. Entonces, algunas de las, no sé, 18 preguntas que le aparecían tres, podía ocurrir. Entonces, creo que tu caso a otras personas le aparecieron como tres ejercicios, no era la intención, así que corregimos para futuro. Ahora como que no tenemos mucho más que hacer porque ya como que están rendidos, entonces, y son como dos o tres casos. O sea, ninguno de los otros profesores reportó. Parece que ese problema de la aleatoriedad y que justo apareció eso fue en nuestras secciones, no. Entonces, pero para futuro vamos a chequear que haya, si es que hay que hacer algo e interpretar los números, no hacer los cálculos. Eso es para el control de ejercicio. Profe, Profesor, Ujú. ¿me Más. podría decir lo que era el valor neto de realización? Como que se me confunde con el valor en uso también. Y eso. Valor neto de realización es que tú vendas el activo, lo que te queda neto de, por ejemplo, que tú lo tuviste que transportar o tú tuviste que pagar una comisión para que lo llevaran, para venderlo, etcétera. Entonces, todo el valor que te queda a ti neto de todos esos costos que requiere hacer la venta es el valor neto de realización o de liquidación o de enajenación. ¿Me entiendes? Gracias, profe. O sea, digamos que para que quede claro, el valor en uso es lo que a ti te va a quedar si tú lo usas indefinidamente. El valor de realización es que si tú lo liquidas ahora, ya chao pescado. Como que en un caso mato el activo, en el otro caso continúo. Por eso que el valor en uso también se habla del valor de continuidad. Si yo lo siguiera usando, me generaría tanto. Sí, ahora sí. Tiene que ver con el tema de propiedad de inversión, Ajá. puede ser. Ya. En sí hablaba de cómo estos generan ganancias, ya sea a partir del modelo del costo o a partir del modelo del valor razonable, el fair value. Entonces, ¿cuál es esta diferencia en sí numérica? Porque el modelo del costo es valor inicial menos represión acumulada menos deterioro. ¿En qué parte de eso puede generar ganancia? Porque de por sí, de lo que he visto, la propiedad de inversión no se deprecia. Eso. Entonces, deterioro puede haber por en sí por cualquier cosa, un problema, pero quedaría en la fórmula valor inicial menos deterioro. ¿En qué parte de esto generaría ganancia una propiedad de inversión? Como por fórmula, más que por plusvalía. Que yo digo, oye, este strip center vale 500 millones hoy día y el próximo año vale 560 millones. Gané 60 millones. Solamente porque suba de valor el Plusvalía metro nomás. cuadrado.
la plusvalía que se le llama en este caso, que sube de valor dicho Tal terreno. cual. Lo que veíamos en las noticias al principio del curso, que decíamos, oye, en los terrenos han subido 218% ¿Ya? en los últimos 10 años, bueno, esa es una razón para tener una propiedad de inversión. Porque en el fondo, en la otra sección me preguntaban, oye, pero ¿quién compraría un terreno y lo dejaría botado? Alguien que espera que suba por Sí, 3, boludo. suba 200%. Entonces tú dices, una es arrendarlo, pero quizás tal como está todavía no te conviene edificar, te conviene que suba para arrendarlo más caro. Entonces, las dos razones de negocio son arrendarlo a un tercero o abandonarlo, pero en el abandonarlo tú estás esperando obtener esa plusvalía inmobiliaria que vamos a decir, porque plusvalía es un concepto contable mal dicho que también se le llama plusvalía, pero en el fondo que suba de valor el terreno o los edificios o cualquier otro inmueble. Pero eso sería como el valor razonable, de que Claro. suba de valor, pero el modelo del costo, Es que en el modelo del costo no haría eso. Por eso que el modelo del costo es estúpido utilizarlo para las propiedades de inversión. Ya. De hecho, vamos a revisar nosotros el caso de Mall Plaza con Parque Arauco y vamos a decir, oye, ¿por qué Mall Plaza lo utilizará el modelo del costo? O sea, debe haber alguna razón, pero tiene menos lógica de negocio. ¿No? Porque fíjense que quizás eso es lo esencial que tienen que distinguir de una propiedad de inversión. Si tú tienes un mall o tienes una torre de oficina y te pone una estación del metro al lado, ¿qué harían ustedes en su negocio, fuera de la contabilidad? Si ustedes le ponen una estación del metro, o sea, invirtieron cero, y la puso otra empresa, pero ahora hay una estación del metro al lado de donde ustedes tenían una oficina, ¿qué hacen? Sube el valor, ¿Qué valor? como el valor razonable de nuestra propiedad. No sé lo que es el valor razonable, muy complejo, suena a contabilidad, suena que es una lata. Sube el precio de la oficina. Pero yo no vendo oficinas. No sé lo que es una propiedad de inversión, muy complejo. Sube el Es una arriendo. decisión comercial. Perdón, Martín. Sube el arriendo. Si la oficina es Eso es, unipersonal, pues, sube el sube el arriendo. arriendo porque ahora es más caro, más gente lo quiere, un proceso de demanda. Entonces, fíjense que a diferencia de una propiedad planta de equipo que vamos a ver ahora, dice, oye, subió el valor de la silla, ¿y a quién le importa? Pero si sube el valor de tu oficina y yo me dedico a arrendar la oficina, sube el arriendo de la oficina. Entonces influye físicamente, digamos, en el negocio, más allá de que si esto se lleva a ganancia, reserva y cosas locas de la contabilidad, sube el arriendo. Listo, si no te gusta, oye, hay 1000 personas esperando arrendar esta oficina. Ujú. Respecto del valor neto realizable, Ujú, si los costos, yo espero vender el activo, por así decirlo, ujú. y el valor neto realizable es menor que los costos, en ese caso lo tengo que deteriorar, ¿no? Como que sufre un deterioro. Güey, como que yo venda la silla en 1000, pero alguien me cobre 5000 por llevarse la silla. En ese sentido. Nadie haría eso. Dejo botar la silla. Pero no sé si yo, no sé, en algún momento me compro, tengo inventario que vender, lo compro por 1000 y espero venderlo a 1500, pero baja el precio de ese artículo y en vez de a 1500 lo tengo que vender a 900. Estoy perdiendo 100 pesos, ¿no? Sí, claro. En ese caso habría que deteriorar el activo. Sí, claro. Eso se hace con el inventario, el ajuste al valor realizable en eso. Se debería hacer, o sea, por eso que el caso en el que, oye, lo regalo por cero y además tengo que pagarle a alguien que se lo lleve, como que me quedaría en negativo. Es bien extraño, o sea, solamente ha pasado una vez en la historia el año pasado con el petróleo, que yo pagaba para que me sacaran el petróleo, pero por una razón mucho más fuerte. Tú tienes un yacimiento petrolero y esto solamente era en Texas, con el petróleo WTI de West Texas, no con el petróleo Brent en Inglaterra. Tú tienes un yacimiento petrolero, no puedo detener la producción. Me es más barato pagarle a alguien para que me libere espacio, porque si yo detengo la producción se va a romper esto, va a contaminar y las demandas ambientales van a ser brutales. Pero eso solamente ha pasado una vez en la vida, algo bien loco. ¿Entiendes? Duró un día además, no es que duró así como 10 años el precio a negativo. Entonces es difícil que yo te venda algo en negativo. El supermercado no te dice, oye, llévese las paltas de aquí, por favor, y yo le pago plata. ¿Se entiende? Como que no tiene mucha lógica económica que pase eso. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? Profe, Ujú, duda Tomás. sobre propiedades de inversión. Si es que, por ejemplo, si yo construyo un edificio, pero solamente quiero vender todos los departamentos, pero como que al Ujú, mismo tiempo dejo un espacio para arrendar locales que van a generar, no sé, como, no sé, tiendas dentro del edificio. ujú, ¿Qué sería? ujú. ¿Como una propiedad de inversión o otra cosa?
Los que voy a vender son inventarios. La placa comercial que tú dices que queda en el primer piso, que pongo, no sé, una Key Market, bueno, un Oxxo quizá ahora, una lavandería, etcétera, y una farmacia, eso es una propiedad de inversión porque la voy a arrendar a terceros. Como que los inventarios los quiero vender en el corto plazo, por eso que esos departamentos son inventarios. En cambio, la propiedad de inversión quiero arrendarla por los próximos 200 años. Pero y el edificio como en su conjunto, que sería una mezcla de No, entre los no hay un inventarios. conjunto. Po. De hecho, tenemos un ejercicio en el set de ejercicios de propiedades de inversión, constructora Mucha Sombra, justamente hace eso. Dice, oye, te quedan tantas unidades y prepara los estados financieros para 5 años. Este año vendí tanto, fíjense que va a tener dos ingresos, va a tener el ingreso por venta de los departamentos y va a tener el ingreso por arriendo, y los dos son de actividad ordinaria, de la placa comercial en el fondo. Entonces no podría juntarlos porque la naturaleza es distinta. Igual que yo no podría juntar el terreno con el edificio en una propiedad planta de equipo porque uno se deprecia y el otro no. Entonces aquí lo mismo, el espíritu es distinto, uno lo quiero mantener por muchos años y otro no lo quiero mantener por muchos años. O sea, ojalá lo venda en blanco antes de empezar a hacer el hoyo, están vendidos todos los departamentos. Bienvenido sea. ¿Se Ya, entiende? gracias. Ujú. Sí. ¿Qué otras dudas? Profesor, yo Ujú. tengo una duda con el valor en libros. ¿Eso qué quiere decir? El valor contable. Se refiere a los libros contables, literal. Perfecto, gracias. ¿Ahí de qué? Profe, yo ¿Alguna otra duda? sí, Antonia. con respecto a la cancelación directa, que me tocó un ejercicio así en el, o sea, como en el control y de la depreciación y no entendí, no sabía dónde encontrarlo. ¿Qué es como la cancelación directa, como de la depreciación, algo así? En el modelo de revaluación, al final te dice cómo debería tratar la depresión acumulada. Una opción es eliminarlo, entonces el activo como que al final, después de que yo cierro los estados financieros, nunca tiene la cuenta de depreciación acumulada. Otra opción es reexpresarla proporcionalmente, entonces tú dices, oye, la silla subió 20% de valor, voy a subir 20 valor el valor bruto de la silla y 20% la depreciación acumulada. En ambos casos el valor contable, el valor neto en libros te queda igual, pero en una tengo dos cuentas, en otra tengo solo una, puedo hacer ambas. Ya, profe, gracias. ¿Hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo. Profesor, sí, la última. José. ¿Por qué el motor de una máquina no entra como propiedad planta de equipo? Eso me tocó en el control. Y ahora revisé la respuesta y sería que no contaba. Como al final el valor final de una... O sea, no es que no sea una propiedad planta de equipo, podría ser tratada como una propiedad planta de equipo. O sea, Como depende. inventario, ¿no? Si un repuesto, claro, o sea, diría que la respuesta es depende. Si tú, por ejemplo, es un repuesto que te va a durar menos que un año, entonces un inventario. ¿Sí? Si tú el motor lo separaste, que era la idea de descomponentización que dijimos al final de la clase anterior, entonces el motor es un activo distinto a la máquina, porque tienen vías útiles distintas y porque su valor representa algo significativo dentro del total del valor del activo. Si no, la máquina es un solo activo en conjunto. Por lo mismo que decíamos el computador, oye, yo podría separar software o hardware si tiene sentido, si no tiene sentido todo junto, no, es más fácil. Entonces podría ser, yo diría que depende. Por eso que esperen a que subamos las notas, porque como es de desarrollo ha tomado más tiempo. Si después alguien realmente cree que su respuesta está en línea correcta y era de desarrollo puro, entonces lo recorregimos sin problema. Pero esperen que estén los puntajes primero. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? Profesor, desde una parte No técnica son 10 controles de lectura y entonces, en pocas palabras, son 3 controles de lectura. Esos puntos van a sumar cada uno una décima para el primer control de ejercicio, segundo control de ejercicio y tercer control de ejercicio. Ujú. Se dividen los 10 controles de lectura en esos 3 ejercicios. Más o menos. Creo que como el primer control de ejercicio está más lejos, está cercano a la mitad del curso, deben ser como 5.
Ya llevamos 2, tienen propiedad de inversión, tienen activo intangible, tienen matemáticas financieras, por lo menos 5. Y eso para que se queden tranquilos es que, ¿se acuerdan que el primer día yo dije que el programa está hecho con holgura? Que quizás no hemos tomado una clase más, inclusive una fracción del jueves, vamos a cerrar propiedades, planta de equipo, y está bien, todas las secciones transversalmente Santiago y Viña eh, se han tomado ese tiempo extra y justo por eso antes de cada prueba quedan como 2 clases. Entonces, el último tema antes de la prueba 1, que es leasing, podría ser el control 6 de lectura o estamos viendo si pasarlo a la prueba 2, pero todavía tenemos ese espacio. Entonces, me atrevería a decir que de los 10 controles, como ya podríamos dar otros voluntarios, pero de los 10 que ya existen, debiese ser como 5 antes del control 1, 3 antes del control 2 y 2 antes, o 4 y 1 porque la prueba 2 queda muy cerca del fin de semestre, entonces quizás no hay espacio para repartirlo un tercio, un tercio, un tercio. Entiendo perfecto, muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, ya. Partamos donde nos habíamos quedado. Decíamos, mira, si yo reemplazo algo de una máquina, tendría que decidir si es una reparación o si es una mejora. Una reparación no le hace nada sustancial al activo, no es vital, no es esencial. Entonces, de plano es un gasto. Oye, tú lavaste un auto. Tú le pusiste aceite, quizás que queda en el límite, porque uno dice, oye, si no le echo aceite, la máquina no funciona. Pero es lo mismo que la impresora. Yo le pongo un tóner o le pongo tinta. ¿Hago que la tinta sea parte del valor de la impresora? No, listo. Pero en realidad tú dices, oye, le voy a cambiar un motor que en vez de imprimir 20 páginas por hora, imprime 50. ¿Eso es una mejora o no? ¿Por qué? Claro, ahí es activo, ¿Por qué? porque aumenta la capacidad, por así decirlo, o el Eso, valor del mayor activo. rendimiento. O alguien dice, no, mira, le puse unas refacciones más duras y en vez de durar 3 años en la impresora va a durar 5, aumenta la vida útil. Entonces fíjense que la cantidad de impresiones que puedo hacer por minuto o los años que va a terminar imprimiendo son más. Por lo tanto, hay más beneficio económico. Cumple con la definición de agregarlo al valor del activo. ¿Se entiende? O podría ser que tú dices, oye, yo baño la impresora en oro. Imprime más, dura más, pero cuando se acabe la impresora, ¿la voy a vender por más? Sí, el valor residual es más alto, por lo tanto genera más beneficio, cumple con la definición de la mejora. No tiene para qué hacer las 3 cosas, puede hacer una de las 3 cosas y es suficiente para que yo agregue o capitalice o active ese desembolso dentro del valor de la propiedad planta de equipo. U otro activo, el concepto de mejora funciona para todos los activos. Es una reparación, o sea, en el sentido si es que hago algo para que se mantenga funcionando, lo Ujú. considero gasto, y si es que hago algo para que mejore, lo considero como parte del valor del activo. Literal, eso es. O sea, lo más intuitivo además es que el monto es alto o el monto es bajo. Entonces, si ustedes van a lavar un auto, les cobran poco. Si ustedes en realidad le cambian todas las ruedas y le ponen una rueda muchísimo más grande o le agregan algo al motor, etcétera, o en la minería funciona mucho, yo le pongo barra antivuelco, etcétera, le hago una serie de modificaciones, esas modificaciones sí son una mejora, que te gastaste, me pasaba con un cliente, 6 millones solamente en ponerle unas cosas que necesitaba específicamente el hermano, no sé, con un grupo de comando, una cosa bien extra. Ya, 6 millones no es lo que me cuesta ir a lavar el auto, ¿se entiende? Entonces, como que el monto ya te señaliza si es una reparación o una mejora. Entonces, si es de montos bajos, chao, a nadie le importa si yo activé el lavado del auto o gasté el lavado del auto. Pero es bien distinto que si yo tengo 6 millones en un auto, si lo gasto, distorsiona los estados de resultados porque llevo mucho más gasto y el estado de situación financiera porque llevo menos valor del activo que si no lo hubiera incluido. Profe, ¿Se entiende? Ajá, dijo que si así, el monto era menor es un gasto y es una reparación, y si el monto es mayor es una mejora, o al revés. tal cual. Si es menor es una reparación y la reparación implica un gasto. Si Ya, es perfecto. mayor, entonces implica una mejora y la mejora implica que lo agrego al valor del activo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, tú dices, mira, tengo una máquina que le hago una reparación programada por 800.000, incluye cambio de aceite, limpieza y otros detalles.
y además le hago un ajuste en el cambio de motor que aumenta su capacidad productiva hasta 125.000 unidades o un año más de vida útil por un monto de 10 millones. Entonces tú dices, oye, yo le hice todo el mantenimiento a las máquinas, ¿van a durar más? Sí, po. Entonces eso es una mejora. Listo, suficiente. No tengo que hacer más preguntas. Si alguien dice, oye, yo le hago el mantenimiento al auto, ¿eso hace que dure más? También. Piensen en el margen. No necesariamente. Hace que ¿Por dure qué? como lo estable, porque si no le hace la mantención dura menos, pero con la mantención Eso, estaría durando eso lo es. ideal. Ya, esto es importante. Mira, si yo no le echo aceite al auto y se funde, ¿eso qué le va a pasar? Contablemente. Deterioro. Ya, ¿se entiende? Entonces tú le haces el mantenimiento para que no tenga un mal funcionamiento, pero nadie quiere hacer mal funcionamiento. ¿Entiendes? Entonces, el fondo, oye, ya yo puedo evitar eso, etcétera, pero sé que si llevo la benzina al límite, etcétera, se te van a tapar los inyectores, etcétera. Entonces uno dice, oye, uno esperaría tener como funcionamiento habitual que las máquinas funcionen de forma óptima. Entonces voy a hacer los mantenimientos cuando el proveedor haya dicho y está todo eso como ordenado. Obviamente en el día a día de la empresa quizá eso no influye así, pero eso no quiere decir que tú esperes que funcione así permanentemente como en caos en la empresa. ¿Entiendes? Entonces uno dice, mira, si yo le hago el mantenimiento no mejora la vida útil, ya. ¿Es más rendidor el automóvil? No. ¿Vale más al final de su vida útil? No, entonces no cumple con la definición de mejora. ¿Sí? Si encontré que sí en alguna, listo, no me hago más preguntas y lo adhiero al valor de la propiedad planta de equipo o de cualquier otro activo. ¿Sí? Entonces fíjense que uno diría, oye, si es una mantención solamente gasto 800.000 directamente al estado de resultados. En cambio, en este caso, el cambio de motor aumenta la productividad del activo y además la vida útil. Entonces cumple con dos de las tres condiciones. Solo necesito una, pero como cumple con una condición, entonces agrego al valor del activo esos 10 millones y notarán que 10 millones es notablemente distinto de 800.000. ¿Se entiende? Perdón, ¿cuál era la tercera? Que aumente el rendimiento, mejore la vida útil o mejore el valor residual. Ya, gracias, profe. ¿Mm? Entonces, uno diría, mira, por ejemplo, si uno agrega los 10 millones a la máquina, por ejemplo, nosotros habíamos hecho el ejercicio de que tenía un valor contable inicial de 250 millones, que se depreciaba hasta 20 millones por 5 años, por lo tanto depreciaba 46 millones cada año. Entonces diríamos, mira, 3 años después la máquina vale 112. Le acabo de agregar estos 10 millones, entonces me quedan 122. Y ahora diría, en vez de que de 5 años ya habían pasado 3, ¿cuántos años te quedan de vida útil? Si de 5 pasaron 3, 2, ya. No. Le cambio el motor y ahora dura uno más. ¿Cuál es la vida útil restante? 3, listo. Y entonces ahí uno dice, oye, 122 que el nuevo valor que le agregué los 10 menos el valor residual de 20 sobre los 3 años siguientes. Entonces ahora cambia la depreciación hasta 34 millones. Profe, Entonces toda esta parte de separar los componentes, de depreciar o de hacer reparaciones menores o mayores, tiene que ver con que eso va a tocar la depreciación, pues y la depreciación sí es un gasto regular que tú reconoces en el estado de resultados. ¿Se entiende? Entonces, hay uno decir cambia esto, listo, y al final va a llegar a 20 y después puede permanecer en 20 y durar 2, 3, 4, 5 años y eso da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Listo, ya. Entonces, perdón, Francisco, ¿tú ibas a preguntar algo? sí, que cuando uno hace una mejora en un activo, ¿verdad que aumenta el valor de este? Pero si es ¿Sí? que aumenta el valor de este, igual implica que su depreciación sea mayor anualmente, ¿no? No, po, porque si aumentó la vida útil, quizás aumente un poquito, pero se tiene que ir en muchos más periodos. Ah, ya que no había considerado la ley de Como que en Moore. el fondo tú aumentaste el tamaño de la torta, pero igual lo corto en más pedazos, quizás cada tajada te queda más pequeña. Ya, perfecto. Vale. Ujú. Entonces,
Fíjense que al principio dijimos, oye, ¿qué cosas son propiedades, planta y equipo y qué valor tengo que incluir al principio si lo compro o si lo construyo? Después dijimos, ¿qué le pasa después a las propiedades, planta y equipo? ¿Se deprecian? ¿Podría tener componentes separados o podría tener que mejorarla o repararlo? Listo. Entonces ahora vamos a ir al valor posterior para después, lo que posteé el otro día, decir qué pasa si yo me deshago del activo. Posteriormente, tú tienes el modelo del costo como una opción. Entonces el modelo del costo, que es la base, o sea, este modelo funciona para las propiedades de inversión, para los activos biológicos, para los activos intangibles sobre todo, dice algo bien simple. Dice, mira, yo tengo un valor inicial, digamos, tengo un tiempo, pero ya vimos en la clase anterior que podría ser un número de kilómetros, un número de unidades a fabricar, etcétera, y entonces con el tiempo, ¿qué le va a pasar al activo? Se deprecia. Entonces vamos a decir, mira, se deprecia hasta qué. Residual. Hasta el valor residual. Quizás nunca se deteriora, ojo. Porque miren, piensen en esto. ¿Cuántos han estado? Bueno, llevan muy poco en la universidad, pero dentro de los que han venido a clase híbrida, ¿alguien se le ha roto la silla alguna vez? O sea, quizás nunca se deteriora. El deterioro debe ser algo así como que se quemó, se lo robaron, se evaporó. Hay otras cosas más complejas, pero piensen que se incendió, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, a nadie le ha pasado, quizás nunca hay deterioro. ¿Entiendes? Así que no nos quedemos con la idea del deterioro, que puede ser algo que menos le pasa habitualmente a la empresa. Entonces tú dices, oye, mira, baja, 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 hasta un valor residual y después quizás que la silla dura 10 años más, así que siga hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Entonces, ese valor, el valor contable o el valor neto en libro, va a ser el valor inicial menos lo que evidentemente le pasa, la depreciación. Y lo que eventualmente le podría pasar, deterioro acumulado, pero es menos frecuente. Así que vayamos de lo más general a lo más específico. Entonces tú dices, mira, compré el activo por la silla, por 100, se depreció un año hasta 80, entonces iba por aquí y se quemó. Si se quema, podría estar deteriorado o no, porque fíjense, la silla se le rompen los fierritos que están abajo de donde se sientan. ¿Eso hace que la silla esté deteriorada? No necesariamente, eso es. El deterioro quizás no es evidente, por eso que la empresa no está todo el día diciendo, y calculemos el deterioro. ¿A quién le importa? Y si se rompen los fierritos, ¿se pueden sentar? Sí, po. Tiene un valor en uso, por eso que la empresa o lo usa o lo vende, de alguna forma tiene que recuperar la inversión que hizo en la silla, pero no es que todo el día uno diga, hoy está rayado, ya quizás al momento de venderlo es menos, pero si tú vas en un auto rayado igual anda, igual tiene un valor en uso, entonces podría ser irrelevante. Oye, qué tan bonito, qué tan hediondo está el camión, no sé, si funciona la parte del frigorífico, puedo arrendarlo bien caro y listo. Entonces, podría haber en ciertas clases de activos que eso no sea relevante, pero tú tienes una propiedad y la propiedad está rayada. ¿La puedes arrendar más caro o más barato? Más barato, pues el valor en uso podría bajar. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, mira, se quemó, entonces se quemó, baja de valor. Todo lo que baja de valor, ¿qué va a hacer? Pérdida por deterioro. Listo. Esto es súper importante para el siguiente curso. Pérdida por deterioro, no gasto por deterioro. Eso hace una diferencia. ¿Por qué no es un gasto? Y la depreciación sí es un gasto. Porque no está esperado. Sí, o sea, miren, contablemente los dos cumplen con la definición del marco conceptual de gasto, pero nosotros queremos ir más allá. Porque fíjense, la silla, Nunca me ¿por qué se generó. deprecia?
Se No, deprecia ¿por qué por se el tiempo, deprecia? De pero nuevo. El uso. Por el uso. Porque son acciones esperadas por la empresa. Mm. profesor, Por ¿me el Vamos a explican uso, las futuro. tres? listo, porque se sientan. La silla se deprecia porque se sientan, nada más. Sí. Entonces uno dice, oye, mira, ¿cuál es el beneficio de tener la silla? Sentarse, pues entonces Sentarse. cuando ya generó los beneficios, obvio que se deprecie. En cambio, el deterioro no es así, pues, porque tú dices, oye, hubo un incendio, pero la empresa quería hacer un incendio. No, pues. Entonces el activo perdió los beneficios sin obtenerlos. ¿Entiendes? Vale menos, pero no generó los beneficios. Eso hace una diferencia significativa en lo que se clasifica como pérdidas y lo que se califica como gasto. Yo vendo los inventarios y tengo el gasto porque los vendí, pues te los robaron, tengo una pérdida por merma. No es un gasto porque te los robaron, nunca los alcancé a vender, entonces nunca me entró la caja. ¿Se entiende? Entonces tú decir, oye, baja de valor. Listo. Entonces de ahí en adelante uno va a decir, bueno, se va a depreciar una cantidad menor hasta llegar al final de la vida útil. Eventualmente tú vas a decir al otro año, oye, igual la silla no estaba tan mala. O quizá ahí uno dice, oye, si hay una destrucción física es obvio que quizás no puedo recuperar el deterioro, pero tú podrías tener una propiedad y la propiedad queda en un barrio que se puso malo, baja de valor, pero después el barrio se puso bueno, sube de valor. ¿Hasta cuánto puede subir? Mm, Definido. no sabría si indefinido. Bueno, Hasta el valor digamos inicial. solo para el modelo del costo. Fíjense, el año 1 baja, yo la deprecié hasta acá, voy a decir año 2. Y el año 2 sube, entonces yo digo, oye, la casa vale más de lo que valía antes. ¿Hasta cuánto puedo volver a... ¿Podría hacer que suba el activo? Sí. Por el costo no, ¿por qué? Eso, por el costo es hasta lo que costó. Listo. ¿Cuánto me costó? Si nunca hubiera hecho nada, llego hasta aquí. Por eso que tiene un límite, no puede ser más arriba. A ver, voy a dibujarlo más grande. Ahí. ¿Ven ese punto? No puede pasar de la línea negra que pusimos en la pizarra, porque en el fondo digo, oye, si yo digo que vale más que lo que costó y lo que costó menos lo que se ha depreciado, porque eso ya me generó los beneficios, estoy revaluando ese otro modelo. Aquí el modelo del costo se diferencia en que siempre va para abajo. Y si va para arriba, es máximo recuperar lo que habías perdido, pero jamás ganar. Ganar, muchas comillas, pero ganar. ¿Entiendes? Entonces, o baja o recupero lo que había bajado exageradamente, pero jamás sube. Esa es la lógica esencial del modelo del costo. ¿Se entiende? Entonces hay uno va a decir, oye, no, es que vale más, chao, este modelo no, vale solo hacia abajo. Entonces fíjense en esto, siempre tiene que tener una razón esencial de negocio. Tú vas a poner una fábrica, la pones en un barrio bueno o en un barrio malo. Malo, Malo, ¿por qué? Un barrio malo. Más barato. más barato. Más barato, pues, listo, una razón de negocio. Tú te vas a ir a vivir a un barrio malo o un barrio bueno. Bueno, ¿se entiende? Bueno. Entonces tú dices, oye, el barrio de la fábrica se puso mucho más malo, la fábrica está deteriorada. No. ¿Por qué? Porque la inversión que tú hagas la vas a recuperar de otra forma. Entonces, fíjense, vamos a decir, tengo la inversión. ¿Cómo recupero la inversión que hice en la fábrica? Produzco, listo, para Sí. eso existe la fábrica. Entonces tú vas a decir, oye, mira, el valor presente de los flujos de caja que me genere, que es algo que vamos a discutir en las próximas semanas. Entonces vamos a decir el valor en uso. Yo uso la fábrica para fines productivos y me va a generar por los próximos 30 años tantas unidades que yo voy a vender, listo, vale esto. La empresa tiene una emergencia, ¿qué podría hacer con la fábrica? Venderlo. Venderla. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a decir, oye, aquí te va a dar el valor
neto de liquidación, de enajenación, de venta, no sé, como quieran verlo. Entonces yo digo, oye, mira, la fábrica vale 200 millones, voy a llamar a un corredor especializado en property industrial, etcétera. Listo, ya llamo a GPS. Y GPS me dice, ya te cobro 3% por vender la fábrica. Entonces tú dices, oye, la vende por 200, se lleva el 3% y me quedan 194. Ese es el valor realizable neto, o valor neto de liquidación, o como quieran llamar. Entonces, es la caja que le entra a la empresa después de pagar eso. Lo mismo podría pasar con las sillas. Yo digo, ya cambiamos todas las sillas, son muy malas. Para vender la silla, ¿qué debería hacer? No tengo para qué. O sea, no sé si alguien llamaría un tasador de sillas. ¿En cuánto venderían estas sillas? 5 lucas, ya. Te la compro. ¿Qué hacemos ahora? Físicamente, trascendamos de la contabilidad. Cabro, usen los micrófonos porque no se entiende nada acá en la casa. Ah, verdad. De nuevo, ¿en cuánto la vendo? 5 lucas ya. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde? ¿En mi casa o aquí? ¿En su casa? Ya, pues entonces ustedes qué tienen que pagar. Transporte. ¿Entiendes? O sea, podría haber otros costos. Entonces, depende de cómo lo venda. Podría ser que si ustedes tienen un campo, me vendan a granel. Yo vendo los tomates a 500 el kilo, pero ustedes vengan a sacarlos de acá. Yo no me da con el camión, pues, pero la empresa es por economías de escala que a veces les conviene tener un camión, a veces no les conviene, ¿no? Entonces tú dices, ya, pues no, ya yo te lo envío por Rappi. ¿Ah? Porque yo digo, oye, 5 lucas, ya, pues contraten un Rappi cachos que me lleve la cuestión a la casa, 10 lucas, entonces no, es tonto. ¿Se entiende? Entonces, por eso que decíamos, oye, es súper raro que vaya a quedar a valor negativo, porque si voy a recuperar menos que los costos de enajenar, de vender, como que el concepto de costo de venta no lo quería poner porque no es que tú te dediques a vender ese inventario normalmente, que es el concepto que uno ocupa de costo de venta, mejor la dejo votamos. Chao. Entonces uno ve que la universidad no se está deshaciendo de las sillas que están malas. Si uno en realidad va atrás de estas salas o va atrás del hotspot, hay como un cementerio de sillas. Chao, es más cacho tener que venderla, pues a la empresa le puede pasar varias veces eso. ¿Qué pasó con el petróleo? Sí. O sea, no es tanto eso, solamente en Texas tenían tanto petróleo que ya nadie podía almacenarlo. Entonces, yo voy a decir, "Oye, ya saquen todas las bodegas, no es que hay cosas que no, ya no podemos sacar más y seguimos produciendo. Si no puedo poner más petróleo aquí, entonces tengo que, va a explotar literalmente como el pozo petrolero y va a dejarla embarrada. Entonces tuve que empezar a decirle, oye, sácame los barriles de encima. Entonces, por ejemplo, muchos barcos que estaban ahí en el Golfo de México, en Texas, dijeron, ya, pues yo me dedicaba al trigo o a los containers, bajé todo y subí barriles de petróleo y te los dejo ahí por menos $30. Y al otro día valían 20. Entonces te ganaste $50 por barril de petróleo que almacenaste en tu barco un día, que quizás tú todavía tenías ese día libre, ya lo habías perdido. ¿Entiendes? El resto lo tuvieron que mover, no sé, más hacia Canadá, entonces se lo llevaron al norte, etcétera, pero justo ese día se dio esa combinación. No es algo que suceda normalmente. Entonces, uno diría, oye, mira, si yo puedo, mira, el valor de venta es como que yo mate el proyecto, ¿sí? Y el valor en uso es como que esté vivo, para que se hagan. Yo continúo usándolo o no continúo usándolo. Entonces, si ustedes pudieran obtener 100 por la venta o pudieran seguir usándolo y obtener 120, ¿lo venden o lo usan? Lo uso, listo. Si en realidad voy a venderlo por 150 y 120, si lo sigo usando, lo vendo o lo uso. Lo vendo, listo. Entonces el valor recuperable es el mayor entre ambos. Pero fíjense que no es nada contable, es una decisión de negocio. ¿Se entiende? Hoy ustedes se ahorrarían tanta plata en Uber si ustedes venden un auto. 7 millones. ¿Y el auto en cuánto lo puedo vender? En 5? No me conviene vender el auto. O si lo puedo vender en 9, entonces sí me conviene el auto. ¿Se entiende? Entonces,
digamos que la regla general para la empresa es la siguiente. El valor contable es el mínimo entre el, digamos, costo depreciado y el valor recuperable. El valor recuperable ya pusimos que era eso. ¿Se entiende? Entonces, lo que trata de hacer es nunca crear un fraude dentro de la empresa. Porque ustedes dijeron, mira, por vender la silla voy a obtener 5 lucas. Ya. Si en los estados financieros yo les pongo que la silla vale 30, ¿voy a recuperar alguna vez 30? No, le estoy mintiendo. Esa no es la imagen fiel de la empresa. Entonces la empresa va a recuperar 5. ¿Por qué me dijiste que valía 30? No, es que, mira, creíamos o no quería mostrar esas pérdidas porque se van a ver mal en tu estado de resultados. No quiero ser el gerente que hizo que las sillas no valieran nada. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente la empresa nunca debiera mostrar un valor por encima de lo que vaya a recuperar, porque ya recuperar es la mejor de las dos situaciones, esa es una decisión de negocio. Entonces, si jamás voy a recuperar esa plata, tengo que mostrar el deterioro directamente en el estado de resultados. Porque se me ocurre, si va al estado de resultados y ellos lo deprecian más de lo que realmente sería, ellos tienen menos utilidad, pero realmente tienen más, comillas, más utilidad, entonces entre ellos se podría crear ese como vacío, entre ellos podrían agarrarse más dinero a la empresa, pero realmente los empresarios, porque como tienen menos utilidad, distribuyen menos dividendos. Así se me entiende. En resumen, ellos mienten para tener más utilidad de la empresa, ellos mismos, y agarrarse ese dinero. Y eso sería como, por eso se crearía esta falsedad y falta de información, ¿o no? O sea, podría ocurrir. Entonces, tú llevaste más gasto, no me diste los dividendos que yo quería, accionista, te echo. Hasta ahí llegó tu estrategia. Sí. Podría haber otra estrategia. Podrías tú decir, oye, pero si tengo menos utilidades, pago menos impuestos. Ya, pero eso es contabilidad tributaria. Y eso sí ocurre, depreciación instantánea. Creo que lo decíamos en la clase anterior. Agarra el camión y deprecialo instantáneamente. En un año está todo llevado a gasto. Ah, ya, pues entonces la utilidad, la renta líquida imponible es más baja, que sería la utilidad antes de impuestos tributarios, pago menos impuestos. Como tú tenías inventos 10 millones para pagar impuestos, pero depreciaste muy rápido y tuviste que pagar 3, te quedan otros 7 para comprar más camiones. Entonces la depreciación acelerada tributariamente funciona para fomentar la reinversión en la economía. Entonces, generalmente cuando un país sube la tasa de impuestos, acompaña con una depreciación de ese orden. ¿Entiendes? En todos los otros casos creo que sería una manipulación contable. O sea, no solamente por la depreciación, pero podría ser escoger FIFO en vez de promedio ponderado, o JAIFO en vez de LOFO, o cualquier otra cosa así. Entonces, por eso que quizás el aspecto tributario es distinto, trasciende este curso. Porque, por ejemplo, el IFRS no permite el IFO, pero muchas empresas de Estados Unidos ocupan el IFO, sobre todo las petroleras, porque le hace pagar menos impuestos. Entonces dice, ¿para qué voy a llevar el IFO tributario y financieramente voy a llevar otra cosa? Me es más fácil administrativamente llevar el mismo y las US GAAP sí le permiten eso. IFRS no. Entonces algunas dicen, oye, mira, yo soy ExxonMobil o soy Chevron para que me comparen con Shell o con British Petroleum o con Lukoil en Rusia, voy a hacer una reserva FIFO. Y esa reserva FIFO dice, mira, yo ocupo el IFO, pero si ocupara FIFO, más o menos valdría esto, para que los analistas y los accionistas puedan comparar. Eso. Se agrega como extra contable, no es que cambie el valor, pero dice, mire, para que ustedes lo tengan súper claro y puedan comparar libremente, que es una parte importante del principio de la comparabilidad, no del principio, pero una característica importante de la información. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿En la casa? Como como de depreciación acelerada, podría ser que pasó como para el, creo que para el terremoto, hicieron eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestra tasa de impuesto a la utilidad del 2010 era 17% de la utilidad, no del IVA, nada que ver con el IVA, impuesto a la utilidad.
la subieron a 20 y dijeron te vamos a dar depreciación acelerada. Entonces tú puedes, en vez de tener 6 años de vida útil, puedes depreciarlo en 2. Entonces es 3 veces más rápida la depreciación. El 2011 se supone que iban a bajar la tasa a 18,5 primer gobierno Piñera y el 2012 debería volver a 17. Nunca más volvió a menos de 20. Después el 2014 en la reforma tributaria la subieron a 25, pero gradualmente. Entonces, como ya estaba en 20, la subieron. El 2014 a 21, el 2015 a 22,5, el 2016 a 24 y el 2017 podía ir a 25,5 o a 25, depende del régimen, y ahí empezó a quedarle embarrada. Año pasado 25 transversal para todo. Perdón, 27 transversal para todo. Y ahí de nuevo, oye, como yo la tenía en 25, me la subiste a 27, depreciación instantánea. Para las pymes, sobre todo, las que están en el régimen 14D, que es justamente para la micro pyme inclusive. Oye, todo lo que usted compre, gástelo al tiro. No hay activo. Oye, compré una casa, gasto. Listo. Y entonces eso incentiva a las empresas que paguen mucho menos impuestos. Eventualmente después igual los van a pagar porque tienen pérdida ahora, pero tienen ganancia en el futuro. Pero para la empresa es mucho más importante en valor presente que en valor futuro. Ujú. Profe, ¿Alguna otra duda, Felipe? comprar empresas en pérdida es actualmente no ilegal, ¿o sí? Con pérdida, o sea, claro, es algo como la ética, pero ¿es ilegal bajo el...? O sea, comprarlas como de qué forma. Estamos pensando en las empresas zombies que se le imputan a Piñera normalmente. Así como que Sí, compré una empresa que tenía pérdidas, no tiene ninguna transacción hace 20 años, etcétera. bueno, puede ser. Diría que no todas son ilegales. Si estamos pensando en ese tipo de empresas. Todas son poco éticas. No Claro, todas son ilegales. Depende ahí mucho de la regulación de impuestos internos, si prescribió, si hay términos de giro. Creo que es un problema más tributario que financiero. Ahí creo que, por ejemplo, si después toman el electivo con el profesor Nelson Carrasco, la área tributaria podría ser mucho más sensible. Porque hay algunas que tienen como una transacción al año de cualquier cosa, de 1 peso, pero es como para que no muera. Porque alguien algún día te va a pagar por eso. Podría ser que sinceramente la empresa encontró que valía el negocio y que uno de los activos que tenía eran justamente esos créditos tributarios, como en el caso de Cencosud que compró Johnson. Entonces dijo, oye, pero exitosamente 6 o 7 años con Johnson, tenía una sinergia con París, ya no da nomás, entonces convierto Johnson ahora en Paris Express. Pero dudo que eso, yo compre la empresa única y exclusivamente por el impuesto. claro. Tiene que haber algo más que eso. Ah, perfecto. Cada vez que yo la compro solo por el impuesto, ahí es ilegal. Y es probable que eso salga como un gasto rechazado. Entonces, aparte la empresa se va a comer una multa, va a pagar el máximo posible, 40%, y además se va a comer una multa, porque impuestos internos te multa y después te conversa. Ah, ok. Entonces, diría que claro, esas prácticas sí se ocuparon a mediados de los 90, pero creo que 25 años después estamos algo mejor. Quizás marginalmente, pero algo mejor. ¿Sí? Entonces, el deterioro no se calcula siempre, no se confundan con eso. La silla no le ha pasado nada, chao. No ando calculando el deterioro de la silla, de la sala, etc. Probablemente la universidad no calcule el deterioro de nada. No veo que sea evidente. Podría ser una señal súper evidente, oye, explotó una planta nuclear al lado tuyo. Pero podría ser que tú digas, oye, ni siquiera puedo acceder. Entonces, algo que me preguntaban justamente en la sección anterior. Tú dices, mira, si yo deprecio el activo, ¿hasta cuándo lo deprecio? Hasta el valor residual. Si yo deterioro el activo, ¿hasta cuánto lo deterioro? A cero. Hasta cero. Claro, no puede bajar Imagínense de que cero. ustedes vivían en Chernobyl, tienen unos muebles, dicen, oye, por último prendo una fogata con los muebles en 20 años más. Ahora, ¿cuánto pueden recuperar por su mueble? Cero. Entonces, Cero. fíjense que eso hace una diferencia. La depreciación, digamos, se come el valor hasta el valor residual. El deterioro hasta cero.
voy a Siempre cero, trascender pues. que pueden haber activos a valor negativo porque es tonto. Si ustedes van a perder plata al venderme la silla en 5 lucas y pagar días para llevármela al departamento, entonces mejor la dejan botar y vale cero. ¿Se entiende? Entonces podría ser, pues, pero fíjense que a diferencia de la depreciación, la silla ya está depreciada e irrecuperable. Ustedes tenían un departamento en Chernobyl, explotó la planta nuclear, tienen que desalojar todo, pero podrían encontrar unos árboles que crecen justamente con ese nivel de radiación. Entonces tú dices, ya, no está todo perdido, ¿no? Pues entonces puede ser que 2 años, 5 años, 10 años en el futuro encuentre otra forma de generar beneficio. Por eso que podría anularse el deterioro. En el fondo, por ejemplo, el negocio de la basura. Tú te dedicas a procesar la basura, digamos, tiene un vertedero. La basura cuando se descompone, ¿qué genera? Gas. ¿Qué gas? Metano. Y el metano es carísimo. Entonces una parte importante de la empresa ahora se dedica de alguna forma, quizá una tecnología que hace 25 años no existía, pero que ahora a extraer el metano y vender el metano, encontrar un subproducto del procesamiento de la basura. Entonces tú dices, oye, quizá antes daba por perdido el valor, pero ahora quizás aumenta de valor, entonces podría recuperar lo que antes di por perdido. ¿Se entiende? Entonces, no es que un activo se deteriora y listo, queda deteriorado forever and ever, no es así, podría recuperarse. ¿Se entiende? Entonces, podría darse algunas veces, podría darse otras veces que no recupero. Algo más trágico. Alguien se mete a la jaula de los leones en el zoológico de Santiago y para que no maten a la persona hay que matar a los leones. ¿Cuánto voy a recuperar de eso? Listo. ¿Se entiende? O podría ser que no es solamente como un accidente, digamos. Vean que no es una cosa habitual. Nadie espera en el zoológico que la gente salte a la jaula de los leones. Podría ser una disrupción tecnológica. Oye, tener un teléfono público era súper rentable hasta que todos tienen celular y es inútil. Entonces tú dices, oye, ¿cuánto recupero? No, mejor dejo botado eso, no ir a sacar por el fierro, tener que sacarlo, arrancarlo del piso, etcétera, cableado, chao, dejo todo botado. ¿Se entiende? Entonces podría ser que la disrupción tecnológica del deterioro, que un accidente del deterioro, podrían darse múltiples factores para que se dé el deterioro. ¿Se entiende? Entonces, el método del costo. Tenemos dos diferencias. El concepto del valor realizable neto, del valor neto de liquidación, de enajenación, con el nombre que se sientan más cómodos a lo que lo voy a vender, menos los costos que necesite incurrir para venderlo, se parece súper harto al valor realizable neto de los inventarios, pero no es lo mismo. Por una razón. Ustedes me venden la silla, la transportan hasta mi casa y listo. Si tú tienes un inventario, podría tener que hacer otras cosas. Por ejemplo, el inventario podría ser un producto en proceso. Entonces tú dices, oye, mira, esta partida de cerveza salió mala, entonces vale menos que esto. Voy a hacer el test del valor realizable neto para ver, no recuperamos los costos. O tengo una partida de zapatos que en realidad, oye, se corrió la horma, quedó rayado, no quedaron perfectamente ya. Como no quedaron de primera calidad, sino que se quedaron en segunda calidad, ¿qué hago con esas zapatillas? ¿Dónde las vendo? En un outlet, listo. Hay un precio que yo voy a tener alternativo. Quizás no recupero los costos. Si hago una liquidación y bajo los precios 50, 60%, capaz que no recupere los costos. Pero aún así voy a recuperar algo. Entonces tú dices, oye, ya, pero yo veo que las zapatillas están malas, o que la cerveza está mala, o no está en las mejores condiciones, no está en cierre. Tengo que empaquetarla igual. Entonces podrían haber algunos costos de terminar los inventarios que eso no pasa con las propiedades planta de equipo. Entonces el valor realizable neto es súper parecido al valor neto de liquidación, no es exactamente lo mismo. Para nuestro efecto de los ejercicios, quédense tranquilos que es exactamente lo mismo. En la realidad podría pasarles que estos costos de terminación hacen una diferencia. ¿Sí? Segundo, la recuperación o la reversión del deterioro, esto a mí me ha tocado discutir súper harto en asesoría. Tú dices, mira, tengo un activo que valía 100, lo depreciamos hasta 90, lo que habíamos rayado en la pizarra. Se deterioró hasta 70, lo deprecié hasta 62 y ahora
digo que vale 68. Entonces el activo subió de 62 a 68. ¿Eso es un ingreso o no? ¿No? ¿Qué? Actividades pasadas del mismo activo, Ujú. más no por a un factor externo. Pero si yo me imagino la ecuación contable, veo que sube el activo y que no cambia el pasivo. Y los dueños no han puesto más plata, entonces cumple con la definición de ingreso del marco conceptual. Así que en teoría un ingreso. Pero fíjense que si ustedes me dicen ingreso por deterioro, suena mal. Ingreso por robo, ingreso por incendio, ingreso por terremoto. Suena como poco lógico, ¿se entiende? Más de allá de que sea un ingreso o un gasto contablemente, trascendamos de eso, es que si tú me pones una línea de ingresos por deterioro en el estado de resultados, suena como mal. ¿Se entiende? Entonces, la recuperación del deterioro en esencia es un ingreso, pero llamarlo recuperación del deterioro en el fondo es que está anulando pérdidas que había tenido antes, que más o menos eso es lo que mencionaba. ¿Se entiende? Entonces, la recuperación de las pérdidas no es lo mismo que obtener un ingreso. Un ingreso suena que te están pagando plata además y aquí no está ocurriendo eso. Quiere decir que el barrio se puso malo, ahora se puso bueno y entonces ya no ha perdido nada de valor nuestra casa. ¿Sí? Entonces, mucho mejor concepto de recuperación del deterioro. Todavía es un abono, todavía suma para las utilidades de la empresa y para el patrimonio, pero llamarlo ingresos por deterioro suena mal. Ujú. Profesor, Wait, perdón. Me acaban de hacer esta pregunta, es que no hay micrófono justo en esa silla. ¿Por qué con el con el método de revaluación sí puede subir el valor del activo y con el método del costo no? Porque esa es la razón de ser del método del costo. Todo baja, nada sube. Porque para tu negocio es inútil subir. Entonces tú dices, yo tengo una fábrica, me da lo mismo cuánto valga, yo nunca la quiero vender, estoy emocionalmente atado a esto. Esta es la casa de la familia, etcétera, nunca la vamos a vender a nadie. Entonces solamente puede bajar de valor o recuperar lo que haya bajado, pero nunca puede subir de valor. ¿Se entiende? O sea, y eso sucede con las propiedades como que es más evidente, pero tú dices, oye, la máquina, solo la construyeron para nosotros, es una turbina súper especial para una hidroeléctrica, no hay nada más, pues se entiende, o los mismos equipamientos que pusimos aquí en la sala. Estos equipamientos de aquí no son los mismos que tenemos en el C, en el edificio de posgrado, no es lo mismo que tenemos en el Rasuri, no es lo mismo que tiene el resto de la universidad. Entonces quizás está específicamente diseñado para esto, así que solo se puede desgastar con el tiempo, es súper difícil que suba de valor. Por eso que el método del costo es transversalmente mucho más utilizado que el método de revaluación. ¿No hay de qué? José, ahora sí. que me costó entender en verdad el punto número 1. Perdón si es que lo ha pasado, pero como que me extravié mucho. Yo podría tener que terminar algún producto, pero eso solo ocurre con los inventarios, porque los inventarios pueden ser materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos o consumibles. En cambio, las propiedades, plantas y equipos están para fines productivos o administrativos, entonces no tengo nada que terminar. Por lo tanto, cuando yo calculo el valor realizable neto, comillas, de una propiedad, planta y equipo, no tengo que agregarle nada, ya está lista la silla para vender. Cuando yo calculo el valor realizable neto de un litro de cerveza que no está en su botella o en su lata o en lo que sea, tengo que incurrir en la lata o en el packing o en otros costos de terminar el producto y después poder venderlo en esas condiciones. Entonces, ese costo de terminación es una diferencia entre lo que se calculaba en el curso anterior, digamos, para los inventarios y lo que se calcula en este curso para propiedades, planta y equipo. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, pongámosle número a esto. Se adquirió un tractor para el cultivo de la remolacha con un costo directo por parte de la compañía importadora de 71,4 millones, IVA incluido en la modalidad de free on board con pago al contado. Aunque el tractor queda utilizable de inmediato, la compañía le solicitó crédito por 60 días al proveedor, el que cobrará un interés de 1,3% efectivo por mes.
Además, los impuestos de internación y otros gastos de colocación y prueba para dejarlo en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia son de 5 millones más IVA. El tractor tiene una vida útil de 6 años o 100.000 kilómetros, un valor residual de 9.200.000 y se utilizará el método de las unidades producidas para su depreciación. El vehículo recorrerá 10.000, 25.000, 15.000 y 20.000 kilómetros el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. Además, al final de cada año se hará la mantención al tractor por un valor de 750 millones más IVA. El valor de continuidad o en uso y el valor razonable neto de los costos de liquidación, digamos el VNR, de cada año son los siguientes. ¿Cuánto es el valor neto en libros del tractor al final del cuarto año? Esto es una buena pregunta de prueba o de control de ejercicio. No te pide hacer ningún asiento, te dice, oye, ¿qué es lo que debería hacer? E incluye al menos unos 3 o 4 objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo primero que debería hacer para saber cuánto vale 4 años después el tractor? Sacar el costo inicial, o sea, el valor inicial. Eso, todo parte del valor inicial. Entonces, ¿cuánto agrego de los 71.400? El neto, ¿cómo calculo el neto? Lo divido en 1,19. Perfecto, lo divido por 1.19, me da 60 millones. Después dice, tengo los intereses. Los intereses, ¿lo agrego o no lo agrego? ¿No? No, ¿por qué? Porque queda son recuperables. utilizable. Eso, listo. Si yo dijera, hoy hay que hacer pruebas 2, 3, 4, 5 meses en el tractor, eso sería necesario. Por eso fíjense que aquí el activarlo o no activarlo depende de a quién le voy a echar la culpa. Yo digo, oye, 1,3% es súper caro. ¿Por qué estamos pagando intereses? ¿Es porque el gerente de adquisiciones quiere o es porque el gerente de finanzas quiere? ¿De quién es la culpa? Tienen que echar a un gerente ustedes. ¿A cuál van a echar? Al de ¿Por finanzas. qué? No. Ya lo adquirió, pero el finanzas es el que quiere este 1,3% en sí. Eso, pues el gerente de adquisiciones dice, oye, el tractor está funcionando el primer día, yo ya genero los flujos para pagar. Si tú no pagas, es cosa tuya. Encontraste que era más barato que pedir un préstamo, no sé qué cosa, pero es problema de finanzas. Si hay que darle un bono o despedir a alguien, es problema de finanzas. Si tú dices, oye, no, vos, los intereses no son míos porque el gerente de adquisiciones todavía no tiene listo el tractor para funcionar. Entonces esos son costos de tener el tractor ahí, que lo están mirando, que lo están probando, que lo están refaccionando hasta que funcione. Y ahí te empieza a generar caja para poder pagarle al proveedor, una cosa así. Entonces depende a quién le echo la culpa, eso es súper importante. Listo. Como queda utilizable de inmediato, como decía la Antonia, no debo incluirlo. Después te dice, para que queden las condiciones productivas, tuve que pagar impuestos de internación y otros gastos por 5 millones más IVA. ¿Lo agrego o no? Sí. Sí, ya, el IVA no. ¿Por qué? Porque los 5 millones son impuestos que no son recuperables, en cambio el IVA sí es recuperable. ¿Sí? Listo, entonces tengo el valor inicial. Te dice que el valor residual va a ser 9.200.000 y que el tractor puede andar hasta 100.000 kilómetros. No es lineal, sino que ocupa el método de las unidades producidas. Y al final te dice que se hacen mantenciones al tractor por un valor de 750. ¿Eso es un gasto o eso es parte del valor del activo? ¿Por qué? Porque no benefician nada, o sea, no aumenta la vida útil o mejora. Ah, eso es lo que dice la Rosario. No es que diga mantención ahí, esto es menos mal lo dijeron. Yo creo que el año pasado en alguna tarea alguien dice, no, como el enunciado dice gasto por motor, yo lo puse como un gasto. Eso no es nada, podría decir desembolso, podría inversión, podría decir costo. No aumenta el rendimiento, no aumenta la vida útil, no aumenta el valor residual, porque si pasara eso te diría. Y aparte, en el fondo, fíjense cuánto estoy pagando por el tractor. Estoy pagando 60 millones y la mantención cuesta 750. Como un valor muy poco significativo que no cambia alguna condición importante del activo, entonces un gasto. Si cambiara algo, entonces sería parte del valor. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente, miren, el valor inicial es de 65 millones.
Valor residual es de 9.200.000, recorre 100 kilómetros durante toda la vida útil, entonces se deprecia a 558 por cada uno. Entonces, como el primer año recorrió 10.000 kilómetros, se deprecia 10.000 por los 558, 5.580.000. Entonces, vale, los 65 iniciales menos eso llega a 59.420.000. Entonces, fíjense, ¿yo voy a recuperar al final del primer año esos 59.420.000 o no? No, ¿por qué no? No, porque ni el valor en uso ni el valor neto realizable son mayores que eso. Son mayores. ¿Son mayores o son menores? Perdón. Son menores. Menores. Ya, ¿cuánto voy a recuperar? Y con esto vamos a cerrar la clase. 56. 56. 56, pues fíjense. Entonces vamos a calcular el valor recuperable y después terminamos el ejercicio de la próxima clase. Al final del primer año, ¿lo vendo o lo uso? Lo vendo. Lo vendo porque recupero 56. Eso es lo máximo. No puede valer más que 56 en la contabilidad. Si la contabilidad dice 40, bienvenido sea, porque voy a recuperar más que eso. Pero si la contabilidad dice 80 y yo solo voy a recuperar 56, tiene que ser 56. El segundo año, ¿lo vendo o lo uso? Lo uso. Recupero 44. El tercero, lo Lo vendo. vendo. 32. Y el cuarto año, Lo uso. lo uso, 23. Ese es el valor recuperable, el mayor entre ambos. Y la próxima clase vemos si tiene deterioro o no, vemos revaluación y cerramos esto en la primera mitad. ¿Sí? ¿Dudas? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe, que estén. Gracias. Chao. Profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. 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 Chao.